Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda semana de la investigación. Comentarles que el objetivo de estas actividades es dar a conocer los resultados de las últimas investigaciones hechas por profesores y estudiantes de la Universidad Fidelitas. Como siempre, agradecemos a la Rectoría, a Bienestar Estudiantil y a la Subdirección de Investigación por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales y desde luego también el apoyo de las direcciones y subdirecciones de carrera, en este caso de la Dirección y Subdirección de Ingeniería Civil. El día de hoy conoceremos los resultados de una de las investigaciones realizadas en la carrera de Ingeniería Civil, así que antes de presentar la actividad, me permito ceder la palabra al director de carrera, el ingeniero José Pablo Aguiar. Bienvenido, don José Pablo. Muchísimas gracias, Yandri, por esa introducción. Y de nuevo, me sumo a darles la bienvenida a todos ustedes a esta actividad. Realmente nos complace desde la carrera estar presentando varios trabajos en esta semana, trabajos que se han desarrollado o que han sido desarrollados por estudiantes en colaboración con profesores, ya sea mediante trabajos finales de graduación u otras modalidades que permite la subdirección de investigación en temas que son realmente innovadores. Ayer, por ejemplo, teníamos un tema que tenía que ver con sostenibilidad, con temas hidráulicos, con cambio climático, y hoy la presentación que van a estar viendo, que más bien no me quiero adelantar y conversar sobre del colega que va a estar haciendo la presentación, tiene que ver con materiales que son no tradicionales, materiales distintos en aplicaciones de ingeniería. Entonces, les doy la bienvenida y espero que esta presentación les sea de mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Pablo. Así que me permito presentar esta actividad denominada Diseño y Gestión de Estructuras de Pavimento Flexible con Refuerzo Geosintético. Así que le damos la bienvenida a nuestro expositor de esta noche, el ingeniero Bernal Monge Suñol. Él es socio fundador de la empresa Terra Ingeniería S.A., con experiencia en dirección de proyectos, construcción, presupuesto y control de obra. Ingeniero civil y geotecnista, más de 10 años de experiencia como ingeniero y evaluador y fiscalizador de obra, ingeniero de proyectos para Macaferry de Centroamérica a partir del año 2006, gerente técnico comercial para Macaferry de Guatemala a partir del año 2007. 20 años de experiencia en el diseño de estructuras de suelo reforzado, ha realizado propuestas técnicas en el campo de la estabilidad de taludes, protección de laderas y muros de contención en Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Es gerente técnico promocional para Macaferry de Centroamérica a partir del año 2009. Coordinador académico y profesor en la Escuela de Ingeniería Civil de otras universidades privadas y actualmente ocupa la gerencia de Terra Ingeniería S.A., empresa que ha dirigido desde el año 2003. Ha dirigido proyectos de investigación en el área de geotecnia, construcción, pavimentos y actualmente es profesor investigador en el área de geosintéticos en la Universidad Fidelitas. Así que tenemos un expositor de lujo y agradecemos su tiempo para el desarrollo de esta charla. Bienvenido, el espacio es suyo. Muchas gracias, Yendri, por la presentación, a la universidad por permitirme participar en esta aventura de la investigación. Don José Pablo, definitivamente es un honor y me lleno de orgullo y me complace mucho ver el resultado de tan buenas investigaciones y trabajos en los últimos años. De hecho, esta presentación tiene por objetivo compartir con ustedes un poco una pequeña pincelada de lo que ha sido el trabajo de algunas investigaciones destacadas en el campo de lo que bien mencionaba don José Pablo, de materiales novedosos como lo son los geosintéticos. Bueno, como motivación un poco para la parte de investigación, quisiera compartir con ustedes un concepto que con el que me encontré hace unos días, que es el de lo que es una persona multipotencial. Hay varios historiadores que coinciden, y es un dato curioso, que tal vez uno de los primeros currículum vitae que existió fue el currículum de Leonardo da Vinci.
en 1482. Leonardo tenía que promocionarse ante el regente de Milán para que lo contrataran y él debía presentar lo que en su época era una presentación de atestados que hoy se parecería a los currículum vitae que actualmente conocemos. Bueno, presentar a Leonardo da Vinci es un poco complicado porque sabemos que Leonardo da Vinci era un científico, era un investigador, era un inventor, era un ingeniero, un escultor, un artista, un pintor, y desarrolló cualquier cantidad de soluciones y tecnologías, se adelantó en la época. Y por eso es que muchas personas han llegado a considerar a Leonardo a Leonardo da Vinci como una persona multipotencial. ¿A qué me refiero con una persona multipotencial? Una persona que se desempeña de manera excelente en diversos campos. Se desempeña con excelencia. Hace un tiempo también me gustó esta imagen de una publicación de la revista Discovery. Esa imagen es un estudiante en la escuela de Arlington de segundo grado y justamente lo que se ve, en otras presentaciones la he mostrado, él está haciendo un modelo de un puente y lo interesante de la imagen es que es un estudiante de escuela. Esa imagen aparece en un artículo de esta revista Discover y también curiosamente la revista menciona de nuevo a nuestro protagonista Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci es el diseñador por excelencia, se adelantó en el tiempo, él creaba prototipos, probaba sus inventos y desarrolló elementos que hoy conocemos en día como ese que se ve en la fotografía. Él generó modelos y prototipos, se adelantó en el tiempo de una manera increíble. La misma revista titulaba el artículo ¿Cómo enseñar a los niños a pensar como ingenieros? Y justamente es en la resolución de problemas cuando desarrollamos nuestras habilidades. La investigación, la aventura de la investigación como tal nos permite justamente eso, convertirnos en personas multipotenciales que a futuro nos permite desempeñarnos de manera increíble y de manera exitosa en diversos campos. En la misma publicación de Discover venía este diagrama explicando el proceso de diseño y resalto el punto 4 que habla sobre evaluar antes el comportamiento de nuestros productos, ¿verdad? De nuestros resultados, de nuestras investigaciones, antes de proceder a diseñarlo. Y por supuesto, presentar esos resultados. Entonces, publicaciones como estas son muy motivantes y es lo que también nos motiva a la parte de investigación, puesto que nos convertimos en mejores profesionales y nos permitimos desempeñarnos en distintos campos de manera excelente. Y eso me parece a mí que es una motivación bien interesante. Importancia de la investigación. Podría decirles que es claro que a nivel de nuestra región hay una necesidad de infraestructura. Nuestra investigación se dirige hacia la parte de estructuras de pavimento, hacia la parte vial, infraestructura vial, la parte de pavimentos enfocada a estructuras de pavimento flexible. Y es claro que la necesidad de infraestructura en nuestra región se ha convertido tal vez en uno de los problemas principales que deben atacar los organismos gubernamentales, las administraciones y demás. Buscar estructuras de pavimento eficientes, estructuras que duren más, que se deterioren menos ante las cargas de tránsito. También sabemos que las condiciones geotécnicas y climáticas de nuestra región no son nada agradables para las estructuras de pavimentos. Las limitaciones presupuestarias son también otro factor. Y son esos aspectos, incluido también la
la falta de actualización en algunas metodologías que hacen de esta investigación importante. Si vemos esta fotografía del año 2002, esta fotografía tiene un valor especial para mí, puesto que es el tramo de carretera que se estudió durante mi proyecto final de graduación hace ya muchos años, como verán ustedes en la fecha. Y vean que la infraestructura o la carretera como tal muestra un deterioro fuerte por cuestiones de humedad, por cuestiones ambientales y demás. Eso es en la ruta 34, justo antes de la quebrada Las Vueltas en Quepos. Si vamos a una fotografía un poco más reciente, esta, que corresponde a la investigación de Hernández y Mora del 2019, de un proyecto, una urbanización en Turrialba, vemos que las condiciones también de deterioro de las capas de ruedo son palpables. Es claro la condición de deterioro. Este tramo, por ejemplo, que une la provincia de Alajuela con la provincia de Punta Arenas, en Salvador de Piedades Sur, una fotografía más reciente, muestra claramente también una necesidad de infraestructura. El presupuesto, la limitación económica también es clave, y eso lo vemos en este gráfico, datos del 2018. La inversión, un 85% se dedica a colocación de carpetas de mezcla asfáltica en caliente. Y eso se traduce también a miles de kilómetros, en este caso 3.151 kilómetros, datos para el año 2018, de intervención con el objetivo de preservar esa infraestructura. Vean que no estamos hablando ni siquiera de reconstrucción o de recuperación, que sabemos que son intervenciones aún más costosas. Entonces, con esto les quiero mostrar que efectivamente hay una serie de necesidades, tanto económicas como tecnológicas, en la cuestión de la infraestructura de pavimentos. Eso me lleva a hablar de algunos tratamientos típicos, ¿verdad? Como lo son la mezcla asfáltica, ya lo mencionamos, tratamientos superficiales, las emulsiones, podemos estabilizar las bases. Pero me lleva a una conclusión en los últimos años, y que considero que tal vez es lo esencial, y es que hoy en día no podemos hablar de estructuras de pavimentos sin considerar a un nuevo material, y es justamente son los geosintéticos. Eso nos lleva también al problema de nuestra investigación, que es justamente la pregunta de cuál va a ser el aporte en el desempeño de esa estructura, qué tanto vamos a evitar ese deterioro prematuro de los pavimentos, que ya vimos que están sometidos a condiciones climáticas y geotécnicas sumamente adversas. ¿Cuál es el aporte de ese refuerzo geosintético en la estructura de pavimento? Antes de entrar en la metodología, me parece conveniente que repasemos un poco unos conceptos relacionados con el refuerzo y estabilización. Estos tres mecanismos de refuerzo que se observan ahí, el confinamiento, el aumento en la capacidad portante de las capas de apoyo y el efecto membrana, se conocen desde los años 80. Me gusta colocar a Halliburton porque Halliburton presentó muy bien estos tres efectos. El de confinamiento lateral o de restricción lateral, el aumento de la capacidad portante y el efecto membrana, que es básicamente la tensión que toma el geosintético o el geotextil y genera un aumento en la capacidad portante. Halliburton, a pesar de que tiene muchos años de haber hecho su publicación, si ustedes, lo que ha sido mi quehacer en estos últimos 2 años, consultando investigaciones relacionadas con refuerzo geosintético y demás, es un autor que vamos a encontrarlo
vamos a encontrarlo repetidamente como referencia en muchos de los autores actuales de investigaciones relacionadas con geosintéticos en el refuerzo y estabilización de estructuras de pavimento. Entonces es fundamental el aporte de Halliburton. Más recientemente tenemos, por ejemplo, el aporte de Espinosa en los 90. Espinosa estudió profundamente el efecto membrana y desarrolló varias ecuaciones en donde relacionó justamente la tensión del refuerzo geosintético con el aporte o la contribución del geotextil cuando se daba el equilibrio de fuerzas en la estructura. Chukla, en el 2004, un poco más reciente, también estudió ese comportamiento de falla ante las estructuras, ante las cargas, con y sin refuerzo geosintético. De nuevo retomó el efecto membrana y presentó algunas imágenes como esa que se ve al final, que justamente es una geomalla, ¿verdad? Una geomalla uniaxial, y él está representando justamente ese efecto de interacción entre las partículas del suelo y el refuerzo geosintético. El profesor Somber, en la Universidad de Austin, Texas, y su estudiante o su alumno, Gumta, y ya en el 2010, también estudiaron estos efectos de cómo la carga cambia relativamente, las condiciones de carga cambian según esté o no reforzada la estructura del pavimento. Entonces, todas estas investigaciones se convierten en un antecedente clave para nuestra investigación. Como hallazgos recientes, tengo que destacar dos que me parecen a mí fundamentales. Uno es el aporte de la investigación de la doctora Paulina Leiva, ingeniera costarricense, actualmente reside en Europa. La doctora Leiva, en el 2014, presentó, junto con el ingeniero Loría, los resultados de su investigación de tesis de grado, en donde mediante un modelo de elemento finítico con ábacos y elemento finito, demostró cómo ese compuesto de material geosintético y suelo, a un mayor grado de módulo, presentaba niveles de esfuerzo en las fibras inferiores menores. Entonces, la investigación de la doctora Leiva demostró mediante elemento finito que el efecto principal, a diferencia de lo que se creía con las teorías, por ejemplo, de Giraud y Noré, que son la base también de lo que es el refuerzo geosintético, demostró que el efecto principal no era el efecto membrana, sino más bien era el efecto de confinamiento o restricción lateral, aquel efecto del que nos había hablado Halliburton. Y para mí este es un aporte fundamental. Esta investigación tiene un aporte fundamental porque de alguna forma aterriza muy bien cuál es ese concepto. Vean que incluso ya en la investigación se habla de un material compuesto, es decir, ese estrato equivalente que ya no se compone de materiales diferentes, sino que es el geotextil o el geosintético, las geogrillas, por ejemplo, y el suelo. También más recientemente, por supuesto, el profesor Somber descubre una nueva propiedad que es la rigidez del compuesto suelo geosintético y realiza, en conjunto con un equipo de investigadores dirigidos por él, una investigación que incluye varios materiales geosintéticos, varios tipos de geoglilla y demás, y geotextiles. Toma como base las especificaciones técnicas del DMS 6240, donde ya se habían clasificado previamente, de acuerdo a sus propiedades mecánicas, algunas geomallas, geogrillas, y
realizan una campaña de ensayos de laboratorio y de campo a escala real y determinan esta nueva propiedad, que justamente es la rigidez, pero ya no de un solo material, sino la rigidez de lo que él llaman la KSGC, Solid Geosynthetic Composite, es decir, la rigidez del compuesto suelo geosintético, y determina que algunos materiales tienen valores muy elevados de esta rigidez. Por ejemplo, este material acá, esta geogrilla de la muestra G9, tiene un valor bastante alto en comparación con estos otros materiales. Veremos más adelante que justamente esa propiedad, esa rigidez es la que determina el comportamiento y mejora en las estructuras de pavimento. Son dos hallazgos que para mí son claves y hoy en día para hablar de refuerzo geosintético es justo y meritorio mencionarlos. Esas investigaciones produjeron el reporte 4829 de la Federal Highway, ¿verdad? Básicamente, ahí en la fotografía lo que se ve es un dispositivo, una máquina, para hacer un ensayo a escala real, utilizando un equipo de primera generación. Se mide la resistencia a la tensión, ¿verdad?, del material geosintético y una deformación en la dirección del plano del material. Estos ensayos, les decía que tienen el mérito de que involucraron no solo ensayos a nivel de laboratorio, sino que también involucraron tramos de prueba. Esas imágenes corresponden al tramo de cabeza rod. Y noten aquí cómo por auscultación se determinó la cantidad, el porcentaje de grietas que presentaba el tramo de control sin refuerzo geosintético y el tramo, por supuesto, incluyendo el refuerzo geosintético, en ese caso, el tipo GG9. Entonces, la investigación hace concordar los resultados de campo, de los tramos de prueba, con los resultados de laboratorio, demostrando cómo los materiales que se desempeñaban mejor en campo tenían valores elevados de esa rigidez de compuesto suelo geosintético. Las secciones utilizadas son como las que se muestran. Y esa investigación también les decía que permitió evaluar el comportamiento de diversos materiales, de diversos fabricantes, tomando en cuenta resultados, por supuesto, de resistencia, ensayos de resistencia a la tensión, obtención de módulo secante, módulos también confinados y demás del material. Involucró una serie de geomallas y geotextiles, algunos de los cuales fueron utilizados también en investigaciones de las que les voy a presentar más adelante. En cuanto al estado de la práctica, si nos vamos 11 o 10 años atrás, cuando pretendíamos estabilizar terraplenes o carreteras en Centroamérica, esa fotografía es en Honduras, utilizábamos la combinación de diversos materiales. Por ejemplo, la fotografía nos muestra un geotextil no tejido de polipropileno y una geomalla biaxial extruida que pretenden estabilizar. Buscábamos unir las propiedades de diferentes materiales para lograr el resultado de la estabilización de los terraplenes. Me encontré esta fotografía reciente de la gente de Amanco y muestra que la técnica hoy en día sigue siendo muy similar. Todavía usamos combinaciones de geosintéticos, geotextiles y geomallas buscando estabilizar nuestros proyectos. En cuanto al estado de la práctica de las metodologías, bueno, hay una evolución muy clara de los métodos empíricos a los métodos mecanísticos y, por supuesto, a la metodología empírico-mecanística, a las guías de diseño. Me gusta esta imagen, este gráfico de REC que muestra la evolución de los métodos de diseño. Y esa imagen, incluso el profesor Körner la vuelve a utilizar
en la publicación del white paper en el 2018. El white paper es una publicación también clave en la parte de geosintéticos porque es la que antecede, por ejemplo, a las normas 5009 y demás, a las especificaciones de uso y construcción de geosintéticos. Los métodos empíricos evolucionaron desde principios de los 30 hasta 1960 con los primeros tramos de prueba, ¿verdad? En Illinois, en donde surgió justamente el método empírico AASHTO 93, que es el método que todavía utilizamos hoy en día, hasta pasar ya a unas metodologías mecanísticas, tomando en cuenta el esfuerzo, la deformación de las estructuras, y hasta llegar a la metodología empírico-mecanística, a las guías de diseño en los diferentes países, que involucran ya las condiciones climáticas, espectros de carga, ensayos triaxiales dinámicos, pruebas a escala real y demás. Básicamente estas guías buscaron acercar los diseños a las condiciones climáticas y geotécnicas específicas y de cargas de cada uno de los países en donde se desarrollaron. Si revisamos esta publicación del Centro Nacional de Estudios del Asfalto en Aalborg, el NECAT, en esta publicación, que se ve ahí en referencia, podemos ver cuál es el estado del uso de las metodologías en los, valga la redundancia, en los estados de Estados Unidos. Notemos que todavía la mayoría de los estados siguen utilizando metodologías empíricas. Algunos ya se han aventurado a metodologías empírico-mecanísticas y otros usan combinaciones. Sin embargo, las metodologías empíricas siguen rigiendo hasta los últimos años la forma como se diseñan las estructuras. ¿A qué quiero llegar con eso? Que todavía hoy en día estamos utilizando la metodología AASHTO, una excelente metodología basada en un método empírico de observación de resultados que nos ha permitido desarrollar gran parte de la infraestructura en nuestros países. Sin embargo, se desarrolló en condiciones y situaciones muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Sin embargo, es una metodología muy valiosa y sigue hoy en día utilizando. Es claro entonces que las metodologías de diseño con la inclusión de geosintético se van a derivar de la metodología AASHTO 93. En cuanto al tipo de refuerzo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de geosintéticos. Los geosintéticos existen en diversas formas y tipos y aplicaciones. Conocemos las geomallas, los geotextiles, las geomembranas, las geomantas, las geoceldas. La fotografía muestra algunos de los protagonistas de esta investigación: geomallas biaxiales, por ejemplo, extruidas, geomallas triaxiales, la triaxial de Tensar, por ejemplo, como las que se mostraban en las investigaciones del profesor Somber, esa geomalla, la GG9, correspondía específicamente a una TX5 de Tensar, y geotextiles tejidos. El desarrollo de los refuerzos geosintéticos en aplicaciones de ingeniería es enorme. La evolución de estos materiales. Conocemos aplicaciones en refuerzos de terraplenes, en muros de contención, en suelos reforzados. Esa en la fotografía corresponde a una geomalla tejida, biaxial, Paragrid, fabricada por Linear Composite en Inglaterra. Materiales que están disponibles incluso actualmente en nuestro país y que se utilizaban hace 10 años y hoy en día de nuevo se están utilizando. Materiales con desempeños muy buenos en aplicaciones de ingeniería, performance y niveles de deformación, resistencias a la tensión muy adecuadas. Nuestra protagonista, que en este caso es una geomalla biaxial extruida tipo EG, o nuestro otro protagonista, un geotextil tejido de alto módulo, el RS580i de Tenkei Mirafi. La tecnología ha permitido desarrollar geosintéticos utilizando otros polímeros, por ejemplo, no el polipropileno, sino el poliéster, que permiten obtener materiales de alta tenacidad,
resistencias elevadísimas de 300, 600, hasta 1000 kilonewtons y demás. Entonces, la evolución y el tipo de polímero, la fabricación y demás de los geosintéticos ha dado un salto enorme actualmente. Esta figura que tomé de Fernando Cortés de Tensar explica muy bien cuál es justamente ese comportamiento o esa interacción según el tipo de geosintético con las partículas del suelo. A la izquierda se observa la interacción que existe con un geotextil y, por supuesto, el nivel de interacción va a ir creciendo conforme las geomallas empiezan a ser, por ejemplo, biaxiales, extruidas o triaxiales, como en el caso de las geomallas de Tensar. Esta otra investigación del 2014, realizada en la Universidad de Montana, la Universidad Estatal de Montana, también es clave porque son investigaciones que de nuevo originan reportes para Federal Highway, en este caso el 7712, y les decía que clasifica en este caso las geomallas en dos tipos, de acuerdo a sus propiedades de resistencia a la tensión, determina distintos tipos de módulo, valores de módulos secante, por ejemplo, para distintos niveles de deformación y demás. Entonces, investigaciones como estas son fundamentales porque se convierten en la clave para estudiar justamente el comportamiento de nuestros refuerzos geosintéticos. Tienen la gran ventaja, como les decía, que involucran gran cantidad de materiales y se trabaja a distintos niveles de deformación y demás, con ensayos de laboratorio. En ese caso ahí vemos al geotextil de nuevo de Mirafi, el RS580i, y las geomallas que se valoran con la norma ASTM 6637. En el caso de los geotextiles, la norma que se utiliza es la 4595. Esa es la curva, por ejemplo, del ensayo de ruptura del geotextil tejido, el RS580i, producto de esta investigación en Montana. No sé, que pregunten el trabajo, yo desde acá. Don Bernal, disculpe, se desactivó el audio. Disculpen. Ahí Ahora sí sí me escuchan. Sí, señor. Estamos aplicando una metodología basada en una norma. Hay una publicación reciente del 2019 donde explica justamente este ensayo. Estos ensayos actualmente pueden ser realizados en el ANAME. El ensayo bajo la norma 6637 ya está desarrollado y está en progreso el de los geotextiles. Les comentaba justamente el 95. Se utiliza el método B de costilla simple. ¿Y qué hicimos? Bueno, les decía que hay una publicación reciente donde se explica muy bien cuál es el equipo utilizado para realizar el ensayo bajo la norma 6637. El equipo se le colocan unas mordazas especiales y permite determinar la resistencia a la tensión de nuestro geosintético. En este caso, en la fotografía, observamos la falla de nuestra geomalla biaxial, una Magritte EG, una geomalla biaxial extruida. Entonces, esa es nuestra muestra. Esa es la muestra de la investigación. Después, vamos a tomar los resultados de esos ensayos y vamos a utilizar distintas herramientas de diseño de diferentes fabricantes basados justamente en la metodología AASHTO 93, pero modificada con la inclusión del refuerzo geosintético. En el caso de Macaferry tenemos el software MacRead 2.0. En el caso de Tenkei Mirafi tenemos el MiraSpec y en el caso de Tensar tenemos el SpectraPay versión 4. Todas estas herramientas, creo que es valioso decirles que son herramientas que están disponibles, que ya se han utilizado en diferentes investigaciones a nivel de proyecto final de graduación
y a las que ustedes pueden tener acceso para sus futuras investigaciones. Entonces, metodológicamente, hacemos nuestros diseños utilizando estas herramientas. En el caso de Mirespec, utiliza el geotextil tejido RS580i, y en el caso del Spectra PAVE, permite valorar el comportamiento con distintas geomallas biaxiales, en ese caso del fabricante Tensar, y también con geomallas triaxiales. De hecho, eso es la forma como se realizó la investigación de Hernández y Mora en el 2019. El proyecto de Hernández y Mora valoró distintas estructuras de pavimento. Noten que una de las geomallas valoradas o evaluadas es justamente la TX5, que corresponde a la utilizada en el tramo de prueba de la investigación del profesor Somber en la investigación que les mostré del 2017. Esta investigación tuvo resultados bien interesantes para diferentes tipos de geomalla. A nivel de costos, determinó diferencias en cuanto a la parte económica en materiales según el tipo de geomalla que se utilizara. Todas estas investigaciones les recomiendo que las busquen, las consulten, y se convierten en un excelente punto de partida para investigaciones de ustedes a futuro. La investigación de Roy Monge en el 2020 valoró una alternativa de refuerzo con geotextil tejido, en este caso utilizando el sobre Mirespec de Tenkate, y nótese cómo hay un incremento en el tránsito, hay un aumento en el TBR, ¿verdad? El factor de aumento del tráfico, manteniendo los mismos espesores de carpeta, base y subbase, pero incluyendo el geotextil tejido. Estas herramientas se basan en la metodología AASHTO, entonces necesitamos incluir como datos de entrada los parámetros típicos de la metodología, definir espesores de capa y demás, y definir, por supuesto, el CBR de la subrasante. Entonces son herramientas que se convierten en instrumentos muy valiosos para poder valorar cuál es justamente teóricamente el efecto de la inclusión de esos geosintéticos en distintas estructuras. Les decía que en el caso de esta investigación ya se valoró, a diferencia de la investigación de Hernández y Mora, se valoró el efecto del geotextil tejido. La investigación de Larín y Madrigal en el 2019 también revisó estructuras de pavimento para un proyecto de mayor tránsito, el proyecto Zapote-Curridabat, y además de considerar estructuras de pavimento flexible, pavimento rígido, consideraron una recalibración del coeficiente estructural a nivel de estructura de pavimento flexible, y también consideraron la inclusión del geotextil. Son, como les decía, investigaciones con resultados muy interesantes sobre cuál es la incidencia económica en estos proyectos y en proyectos de diferentes características, de condiciones de carga, condiciones geotécnicas, de la inclusión de esos refuerzos. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, tenemos la metodología AASHTO 93, en la que se fundamenta un software como el MagRead o un software como el Spectra PAVE. Tenemos el efecto membrana, que ya vimos que fue estudiado profundamente por autores como Espinosa, y la metodología base para estructuras no pavimentadas, desarrollada por Giraud y Norré, que permitió también en el año 2010 al doctor Petrucio Santos desarrollar una versión beta o demo, conocido como MagPap, que también utilizamos en la investigación. Herramientas como el MagRead de Macaferry toman la metodología AASHTO, la modifican e incluyen un coeficiente de interacción de capa, un valor LSR, que modifica la ecuación AASHTO
Ese coeficiente se determina de acuerdo a distintos valores, con ensayos de laboratorio, por supuesto, y ensayos de campo, y se determina de acuerdo a distintos tipos de geomallas, en este caso, distintos tipos de Magritte EG, con distintos coeficientes de interacción para distintos valores de CBR. Estas herramientas, entonces, nos permiten valorar. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos una geomalla Magritte EG disponible en el país, una geomalla biaxial de polipropileno extruida, la llevamos al laboratorio, la fallamos bajo el ensayo ASTM 6637 y esta es la curva de falla de nuestro material. Muy similar a la curva de falla del geotextil tejido, ¿verdad? Que veíamos anteriormente en la investigación de Montana. Consideramos, por supuesto, diferentes valores de elongación o deformación, en este caso, para trabajar bajo especificación y norma, el 2% y el 5% de deformación, para lo cual se obtiene una resistencia a la tensión y una resistencia de falla, que en este caso se acerca al 7% el nivel de deformación, alcanzando casi los 18, 23 kilonewtons. Noten que también este ensayo de la muestra nos permitió obtener el valor de módulo secante, y es justamente ese valor el que se utilizó en el programa beta desarrollado por Petruccio Santos en el año 2010. ¿Por qué utilizamos esta versión a pesar de que no fuera un software oficial totalmente desarrollado, sino más bien fuera un software beta? Porque el software consideraba el efecto membrana, consideraba también el módulo de rigidez secante. Entonces, tomamos los valores, las características del tramo, por ejemplo, de la investigación de Hernández y Mora, del proyecto en Turrialba, y considerando el valor de módulo secante para un 5% de formación obtenido en el laboratorio de nuestro refuerzo geosintético, en este caso la geomalla biaxial, y valoramos cuál fue el efecto. Noten cómo la capa de subbase se reduce prácticamente a la mitad con la inclusión del refuerzo geosintético. De nuevo, en el tramo de la investigación de Roy Monge, pero en este caso vamos a considerar la inclusión de una geomalla EG30S igual a la que fue llevada al laboratorio, y notamos también el efecto claro en la mejora de la estructura. Manteniendo los mismos espesores, tenemos un aumento en el factor de tránsito de 1.6. Los ejes equivalentes de la estructura se duplican, o se puede valorar también la reducción de la capa de subbase y una ligera reducción en la capa de base. Noten también, les decía que el efecto o la interacción de la geomalla extruida, en este caso la EG de Macaferri, depende de un LSR, y ese LSR depende de la profundidad a la que se coloca la geomalla y del CBR de los materiales circundantes. Por último, tomamos, por ejemplo, un proyecto de mayor tránsito, el proyecto de Larín y Madrigal, Zapote Curridabat, y como proyecto final del curso de pavimentos, el estudiante Aaron Monge nos presenta este modelo, en ese caso, de nuevo, considerando un refuerzo biaxial, en este caso triaxial de Tensar, una TX, y noten el incremento en los ejes equivalentes para un tramo de
mayor tránsito. Como conclusiones, podemos decir, por supuesto, que hay una serie de características de los refuerzos, en este caso el polímetro con el cual se fabrican, su capacidad de interacción, su resistencia a la tensión y la rigidez, y que son justamente las que determinan el comportamiento de las estructuras. En el caso de geomallas biaxiales o triaxiales, como estas TX, la rigidez que brindan a ese geocompuesto suelo geosintético propicia una reducción clara de los desplazamientos y deformaciones, con el consecuente aumento y mejora en el comportamiento de las estructuras y por ende una mayor durabilidad de las mismas. Hoy en día podemos decir que nos resulta de mayor interés valorar cuál es la rigidez de ese geocompuesto y no tanto cuál es la deformación del refuerzo por sí solo. Es claro, entonces, la existencia de una nueva propiedad, que es justamente la rigidez del compuesto suelo geosintético, el KSG, y esta propiedad ha demostrado significativamente mejoras en el comportamiento de las estructuras de pavimento en las cuales se han incluido geosintéticos, demostrado tanto en ensayos de laboratorio como en ensayos de campo. Bueno, el estado del arte de las estructuras de pavimento flexible está en constante movimiento, en una rápida evolución, por lo que considero yo que cualquier esfuerzo o investigación orientada a determinar las propiedades que gobiernan esos efectos de los geosintéticos hoy en día se vuelve fundamental. Como recomendaciones de la investigación que originó este artículo, justamente creemos que futuras investigaciones deben implementar nuevos ensayos. Les decía que ya el 6637 está implementado, pero el 4595 para geotextiles está por implementarse. Se recomienda, por supuesto, a los diseñadores, gerentes, unidades de gestión vial, que implementen el uso de nuevas metodologías que involucren el uso de geosintéticos y que utilicen las herramientas de diseño disponibles en el mercado. Por supuesto, las futuras investigaciones también deberían ir orientadas a ensayos de campo, ya no solo quedarnos en el laboratorio, sino salir al campo para que verifiquemos justamente esas características o condiciones de interacción entre el geocompuesto suelo geosintético, pero ya en tramos de pruebas reales en donde podamos justamente valorar ese comportamiento. Ya hoy en día algunas investigaciones han iniciado y pretenden utilizar tramos a escala real. La investigación son costosas, llevan tiempo, involucran un camino largo, pero vale la pena continuar investigando. Les mostré un equipo de primera generación en las investigaciones en Texas del profesor Somber. Hoy en día les puedo decir que contamos con equipos de cuarta generación y que la tecnología ha llevado incluso a la utilización de láser, a trabajar con suelos transparentes, por ejemplo, que hoy en día permiten determinar justamente esa interacción, esa rigidez, de manera casi que pareciera una película de ciencia ficción. Pero me parece motivante mostrarles a ustedes hacia dónde podemos llegar. De ahí que la recomendación sea que justamente sigamos por ese camino, desarrollando nuevos ensayos, desarrollando investigación. Como anécdota termino contando una pequeña historia y tiene que ver justamente con una de las referencias que le mostré, la investigación de la doctora Paulina Leiva. La doctora Leiva, bueno, ya vimos que generó un aporte enorme con su tesis de grado, mostrando justamente el efecto de confinamiento a través del modelo Abacus de elemento finito.
Luego, la doctora Leiva en el 2016 presenta su tesis de maestría también aquí en Costa Rica, en este caso, mostrando el aporte de los geosintéticos para el control de fisuras también en pavimentos flexibles. Bueno, la doctora Leiva se convirtió en una gran investigadora, es doctora, se fue a Europa, forma parte del cuerpo de investigación de la Universidad de Granada y hoy en día está participando como investigadora postdoctoral en el proyecto Ensemble de la Universidad Gustave Eiffel en Francia. El proyecto Ensemble es un proyecto enorme que tiene que ver con gestión de tránsito, de camiones y demás, optimización en la parte de transportes. Yo diría que es de los proyectos más ambiciosos a nivel de transporte e infraestructura que hay en este momento a nivel europeo. Pero también les quiero comentar que recuerdo como si fuera ayer, primero, que hace varios años, en el 2011, la doctora Leiva, en ese momento todavía no era ingeniera, y llegó a pedirme ayuda o a consultarme a ver si le podía ayudar alguna información. En aquel tiempo yo era ingeniero de proyecto en Macaferry y le facilité alguna información de geosintéticos y demás. No sabía yo que el aporte en ese momento de Paulina iba a ser tan grande. No sabía yo que iba a ser tan grande. Y para mí me es muy motivante contar esa historia. Creo que yo, o no recuerdo también porque conforme me he hecho más viejo se me han ido olvidando las cosas, pero creo que amablemente en algo le debí haber ayudado porque ahora la doctora ha aceptado darle un ojo a mi pequeña investigación y hacerme algunos comentarios. Entonces, quería comentarles esa anécdota porque justamente el investigador, esa es su labor y es motivar a otros investigadores. Esa es la razón de ser de la universidad, la investigación. No se cansen, no se detengan, continúen investigando. Termino con un agradecimiento. No puedo mencionar a todos los estudiantes de los que he aprendido y en los que he participado en conjunto con proyectos finales de graduación. Quiero dar un agradecimiento especial a Priscila Larín y a Giancarlo Madrigal en el 2019, a Estefanía Hernández y Cindy Mora también, a Antonio Carvajal y Wilson Quesada, a Roy Monge en el 2020, recientemente a la estudiante Adriana León por su investigación relacionada con geocompuestos para control de fisuras en pavimentos asfálticos, y al estudiante Edson Álvarez también por su investigación relacionada con las geoceldas como técnica para estabilización de bases y subrasantes. A ellos es mi agradecimiento, todos ellos estudiantes ya profesionales, y son justamente una gran motivación. Repito, no puedo mencionarlos a todos, no puedo mencionar a todos los estudiantes en los que hemos participado, todos los proyectos, pero sí me pareció pertinente mostrarles a ustedes que hay una cepa de investigación muy fuerte en la universidad. Consulten esos proyectos y estoy seguro que muchos serán un excelente punto de partida para grandes investigaciones que vienen a futuro. Algunos me conocen, ya decía en la presentación Yendri que actualmente dirijo mi empresa. Pueden encontrar información en LinkedIn y agradezco profundamente a la universidad por permitirme participar en esta aventura de la investigación que es muy concordante justamente con el eslogan de nuestra empresa, que es generar este desarrollo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, ingeniero Bernal, por su participación y por esta explicación tan detallada. Vamos a habilitar un pequeño periodo de preguntas y respuestas. Tenemos 2 participaciones por acá. Vamos a darle la palabra a Fabián Alfaro, que tiene la mano levantada. Si algún otro tiene alguna consulta, puede igual levantar la mano y le damos la palabra o bien dejar su consulta en el chat. Adelante, Fabián. Buenas tardes a todos. Don Bernal, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la presentación, muy completa. Rápidamente, vamos a ver, y usted dio en el clavo cuando habló de las metodologías empíricas, evidentemente, pues muy usadas. Yo tengo como puntualmente una pregunta, digamos, rápidamente, donde se calibraron las ecuaciones para los números estructurales y los coeficientes. Esa calibración de la ecuación fue basada evidentemente en una, vamos a ver, en una solución patentada de cierta empresa, ¿verdad? No es nada genérico, por decirlo así, porque le comento, digamos, es muy importante y de paso abro paréntesis y siento que hacia lo que también deberíamos ir es hacia la calibración de una ecuación genérica, ¿verdad? ¿Verdad? Que tal vez no dependa de A, B o C maya, sino que sea un poco más genérica. Entonces, como la pasó ahí un poco rápido, esa era mi primer pregunta. Y la segunda es, no sé si, bueno, yo tuve la oportunidad de leer, creo que el trabajo de Roy, si no me equivoco. No sé si a nivel, porque no escuchábamos, o por lo menos no sé si yo lo pasé por alto, no sé si a nivel económico